Estamos en comunicación con Leandro Sólito, es representante de la Asociación de Transportes Automotor de Pasajeros, forma parte de lo que sería el empresariado del transporte y ellos también tienen algo que decir en este contexto donde los subsidios, como te decíamos, los subsidios nacionales fueron eliminados y el boleto ya no se sostiene con este costo en estas circunstancias. Los saludamos a Leandro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes para vos y toda la audiencia del programa, un placer. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en esta mesa de negociaciones que tienen que transitar junto con gobiernos y también la situación y también el sindicato, ¿no? Sí, bueno, la postura obviamente es de rechazo a la decisión que ha tomado el gobierno nacional de manera introspectiva de eliminar el fondo compensador con el que se subsidiaba el transporte del interior del país. Consideramos que es profundamente grave esa situación, que pone al borde de la quiebra con las fuentes de trabajo, que ello traería aparejado a un montón de pequeñas y medianas empresas de transporte interurbano y urbano de pasajeros del interior del país, y que también afecta o hace peligrar el derecho que tienen los usuarios de trasladarse en lugar a otro, para lo cual el servicio público de transporte, tanto urbano como interurbano, es un servicio esencial y fundamental. En esta situación de servicio esencial y fundamental, ¿qué dice, o por lo menos qué le han comunicado desde el gobierno provincial o el gobierno municipal en el caso de nuestra ciudad en torno a cómo seguir en esta situación? Bueno, la decisión de ambos gobiernos ante la noticia parte del gobierno nacional el día después, de eliminar el fondo compensador, ha sido la que no iban a abandonar el sector y se iban a poner frente al problema. De hecho, el gobierno municipal actuó en ese sentido, bien o mal actuó en ese sentido, poniendo 200 millones de pesos para que se pueda destrabar el conflicto en lo que es el transporte urbano. En el gobierno de la provincia está el compromiso de actualizar el subsidio sin llegar a que la provincia, eso ha sido la declaración del gobernador, a que la provincia pusiera lo que se dejaba de percibir en su totalidad de nación con la eliminación del fondo compensador, y a que lo que iba a buscar era actualizar tarifas, que creo que son las dos fuentes de recursos con las que se sostiene el sistema, tarifas y subsidios. Veremos cuánto de tarifa, cuánto de subsidio. Nosotros somos partidarios de que no se puede migrar de manera radical el sistema del subsidio a la tarifa exclusivamente, porque eso provocaría que el boleto, el costo del boleto, Leandro, en la demanda de servicio. Entonces creemos que ambos sectores tienen que convivir. Leandro, le pido disculpas por la interrupción, pero ¿podría repetir lo que refería recién en torno al boleto, al costo del boleto? Sí. Que si se migrara el sistema como única fuente de financiación del subsidio de la tarifa exclusivamente, claro, el costo del boleto se incrementaría sustancialmente y eso provocaría una caída estrepitosa en la demanda de pasajeros, porque le costaría mucho al pasajero, sobre todo en este contexto de economía inflacionaria, donde los ingresos de las personas se ven muy decrecientes o muy malogrados o muy deteriorados, pagar o afrontar un aumento sustancial en el costo del boleto. Entonces creemos que es fundamental y ahí sustituible la permanencia del Estado oxigenando el sistema a través del subsidio. Leandro, para ser más concretos, en estos momentos se ha hablado, en estos últimos días, de un boleto a 1.000 pesos. ¿Es así? Bueno, indudablemente que si no se cubre lo que se deja de percibir de nación, va a haber un incremento. No sé cuánto es lo de Santa Fe, porque con la permanencia del fondo compensador, los empresarios que explotan el servicio en la ciudad habían pedido una tarifa que oscilaba a los 760, 770 pesos.
Sí, te puedo decir que en Córdoba el estudio de costos de la Municipalidad de Córdoba le daba al día de hoy 1.100 pesos. Así que más o menos sin subsidio podía estar en eso. Por eso te digo que hay que tratar de que ambas fuentes de ingreso y de financiación del sistema todavía convivan. Leandro, lo consulta mi compañero Rodrigo. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? A ver, la puja, digamos, por los recursos va a ser no solamente, digamos, es lo vigente hoy en el espectro nacional, sino también la puja política, donde se van rearmando algunos líderes políticos. ¿Cómo ves que los intendentes de distintas localidades, de una forma colectiva, hagan una presentación judicial para defensa justamente de este recurso que necesitan los subsidios del transporte, por supuesto? Bueno, me parece muy bien, yo valoro eso, creo que los gobernadores también tienen que actuar en ese sentido. Hubo hoy a la mañana declaraciones del gobernador Cornejo planteando que debía eliminarse el impuesto al gasoil con el que se financiaba este fondo compensador, porque las provincias contribuyen y mucho con ese impuesto, y entonces buscar otras fuentes alternativas para que las provincias puedan obtener recursos y mantener con un nombre distinto esa plata que va a dejar de venir por la eliminación del fondo compensador. Yo lo valoro, Rodrigo, mucho lo que hacen los intendentes, porque es una manera de ponerse el problema encima. Los gobernadores tienen que hacer lo mismo, porque esta es una cuestión de Estado, no es una cuestión solamente de quienes eventualmente explotamos el servicio. Si tenés que darme o ilustrarme justamente para que entienda la teleaudiencia de cómo se componen los subsidios. Subsidio nacional, provincial y municipal. ¿Cómo es justamente esa ecuación de cada uno de los estados? Bueno, la provincia tenía que contribuir con un 50% que con lo que ponía la nación. Ese era el compromiso. ¿Y la municipalidad, pensás vos que tendría que generar, digamos, la municipalidad un fondo? También, porque la municipalidad tenía un fondo compensador propio, que era por el tema del boleto estudiantil, ¿no es cierto?, y otras cosas. En Rosario y en Córdoba tengo entendido que hasta diciembre de 2023 el aporte de las municipalidades de Rosario y Córdoba era un poquito superior al que aportaba Santa Fe a la financiación del sistema. No tengo números precisos, te soy sincero, de lo que era el impuesto, de lo que era el subsidio municipal, pero más o menos andaba en ese sentido. Y por eso también, vos te acordarás que tanto Rosario como Córdoba y en un momento Santa Fe trataban de equilibrar los subsidios para tener más o menos la misma tarifa. Bueno, ahora con este tema se ha desvirtuado ese principio, pero creo que debe volverse a rescatar. La última de mi parte. El subsidio, digamos, está hecho como tal, y el espíritu de un subsidio es hacia la persona, hacia el consumidor. En este caso, sí, la persona, digamos, el usuario del subsistema de transporte público. ¿Cuántas personas afectadas pensás vos, según el corte de boleto, que se hayan dado? ¿Ustedes tienen ese trabajo de campo? No, todavía ese trabajo no. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de campo para tener una mesa de negociación con la provincia de cuánto debe ser el costo del sistema. En cuanto al subsidio, era un mix el subsidio, porque el fondo compensador venía a las empresas. Lo que sí, por ejemplo, un subsidio que específicamente está destinado al usuario es el boleto educativo gratuito, que se destina a quienes lo usan. En la provincia el sistema está planteado de la siguiente manera. Los que utilizan el boleto educativo gratuito en viajes de más de 100 kilómetros del lugar de origen al lugar donde estudian, lo usan 2 veces por semana, o lo tienen la posibilidad de usarlo 2 veces por semana. Y lo que es el boleto educativo gratuito desde el lugar de origen al lugar donde estudian, en un radio menor de los 100 kilómetros, son 2 veces al día. Así que ahí, en ese sentido, yo estoy solicitando que la provincia, que hoy subsidia el 50% de lo que es el boleto educativo gratuito y el otro 50% lo asumen o lo absorben las provincias, lo termine subsidiando al 100% la provincia.
para ir sacando la brecha con lo que vamos a dejar de percibir el sistema provincial por la no llegada ya del fondo compensador. Ahora, más allá de que no tengan el trabajo de campo sobre la cantidad de gente afectada, según años anteriores, ¿qué me podrías decir aproximadamente como para tener ese dato relevante en este contexto de negociación? Yo creo que el subsidio, en cuanto a la tarifa, más o menos cubría entre un 50, 40% de lo que era el valor de la tarifa. Pero la cantidad de gente aproximadamente en otros años, ¿cómo ha sido la cantidad de usuarios que hay en la provincia de Santa Fe, por ejemplo? ¿Cómo la cantidad de usuarios? Claro, la cantidad de usuarios que estarían afectados dentro de esta provincia, ¿no? O sea, porque es relevante ese dato, más allá de que no lo tengas ahora, el trabajo de campo, de cómo ha sido justamente el movimiento, la cantidad de personas que han usado el subsistema de transporte. ¿Cómo ha sido, digamos, en otros tiempos, la cantidad de gente, digamos, que está dentro de los habitantes? Nosotros no hemos recuperado la cantidad de usuarios que transportamos. Ahora no lo tengo en número fijo, te pido disculpas, pero no hemos, porque por estadística que habíamos elaborado, me acuerdo como principio, que no recuperamos nunca los valores que teníamos de antes de la pandemia. ¿Cuántos eran esos valores aproximadamente? En este momento, soy sincero, no recuerdo con precisión y no quiero meter la pata. Muy bien, bueno, Leandro, de mi parte, muchas gracias. Leandro, no, gracias a vos y a todo el programa, ¿no es cierto? No sé si le queda otra pregunta. Sí, por mi parte, Leandro, una última. Decía usted, no se pudo recomponer el sistema luego de la pandemia. ¿Puede hoy el empresariado invertir en unidades, en mejores coches, mejor servicio, teniendo en cuenta también el incremento? Es muy difícil. Teniendo en cuenta también, discúlpeme, el incremento del combustible, que es un costo básico para el sostenimiento del transporte. Todos los insumos que hacen la actividad han tenido un aumento sustancial desde diciembre a esta parte. El del combustible tal vez ha sido el más notorio, pero también todos los otros repuestos, porque nosotros teníamos, la mayoría de los insumos estaban con un dólar oficial que tuvo una devaluación del 54% apenas asumió el gobierno del presidente Milei. Por lo tanto, es muy, muy difícil. Por eso también acá tenemos la ley de emergencia del transporte, que ha prorrogado la vida útil de las unidades y que le pedimos al gobierno provincial que envíe el proyecto a la legislatura para que la misma sea prorrogada y tenga la continuidad del tiempo. Leandro, te dije la última, pero esta sí es la última. A ver, bueno, quiero que, según tu experiencia, me des un relato de lo que vive un empresario. En el 2001 eran cadáveres la cantidad de colectivos que, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, se podían divisar. O sea, que hacías un recorrido, digamos, por las arterias principales de la ciudad de Santa Fe, donde pasan justamente las distintas líneas, y veías que se quedaban total y absolutamente por ser obsoletos las unidades, se quedaban directamente, la tenían que ir a reemplazar por otras unidades y tenían que arreglarlas. Las frecuencias, digamos, se terminaban dilatando. Bueno, ¿pensás que en este contexto que estamos viviendo puede haber algo parecido al 2001? Bueno, mira, el del 2001, yo te voy a decir una cosa. El problema del 2001 fue que el gobierno municipal visitó el transporte del 95, vos te recordarás, porque tenés experiencia. Sí, la famosa frase de Obey, el mejor transporte de Latinoamérica. Ahí está, me sacaste la palabra de la boca, me ganaste la frase que te la iba a decir yo. ¿Qué pasó? Que el sistema se modernizó paralelamente cuando en el país crecía la desocupación a cifras similares a mayores del 25% y la mayoría de los trabajadores que perdían su empleo formal con la indemnización compraban un auto, un remis. Por lo tanto, el sistema se desbordó, el sistema de transporte de pasajeros. La gente que asumió la licitación en una coyuntura totalmente desfavorable no pagó, no pudo hacer frente al pago de las cuotas de los colectivos, de las unidades,
no les hacían mantenimiento. La unidad se quedaba, pero eran unidades relativamente nuevas porque tenían 6 años o 5 años de antigüedad. Lo que pasa es que no tenían mantenimiento. Y el sistema se quebró por falta de financiamiento, porque aparte la gente al explotar los sistemas alternativos con remises truchos como proliferaban en esa época en la ciudad, vos recordarás, se cayó mucho la demanda del transporte público de pasajeros, no había demanda, los servicios iban prácticamente vacíos, yo te digo, porque soy usuario de pasajeros, o salvo en horas pico, después iban vacíos. Los empresarios que se hicieron cargo del servicio con esa licitación no pagaban las prendas, las carroceras o concesionarias venían a ejecutarlas, y el sistema colapsó por una crisis financiera, porque paralelamente se produjo la gran recesión del 2000-2001 y el sistema cayó. Que no nos pasó a nosotros en el interurbano, éramos todavía pymes provinciales y nos aguantamos bastante bien la crisis financiera, sin dejar de soportarla, obviamente. O sea, descartás por completo que sea similar el escenario del 2001 al actual. No creo, o sea, no es que lo descarto. Creo que puede venir el colapso, pero por este tema, porque el sistema se generó o se constituyó como subsidio dependiente de hace 20 años y sacar de un día para el otro la pata del subsidio y transformar o trasladar todo eso a tarifa puede generar una caída de la demanda similar a la que pasó en el 2000-2001. Bien, perfecto. Gracias, Leandro. Leandro, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por el contacto. Los saludamos desde aquí, desde ATP. Que tengan una muy buena tarde.